Bueno, iniciamos ahora con otro tópico. Vamos a demostrar varias propiedades del valor absoluto. Primero hay que entender la definición de valor absoluto. Dado que tenemos un número A que puede estar representado en el plano real, ahora vamos a usar, ya que lo tenemos a disposición, vamos a usar las líneas. Ahora que tenemos en nuestro plano real, y A es pues un número acá. Digamos que acá está el centro, ¿no? Y A pues sería esta longitud del centro hasta acá. O también podríamos plantear que del otro lado tenemos a menos A, por ejemplo. Es decir, A puede ser tanto un número positivo como un número negativo. Y podemos darnos cuenta que si medimos la distancia que hay desde el centro hasta A, es decir, la distancia de 0 hasta A, es la misma que la distancia de 0, es decir, del origen, hasta menos A. Y es esta idea que surge la idea del valor absoluto. El valor absoluto de un número hace referencia a esa distancia, la distancia del origen hacia él. Por ejemplo, en este caso el valor absoluto de A es A también. Porque miren, ya está. Y también coincidirá con lo mismo. El valor absoluto de menos A también coincide con ser A, porque la distancia que hay desde el origen hasta menos A, que es lo que hace referencia a esto, es igual a esta distancia. Es igual a la misma longitud. Es decir, que si nos pusiéramos a medir la distancia que hay de acá hasta acá, nos pusiéramos a contar 1, 2, 3, 4, A, y hiciéramos lo mismo hasta acá, menos 1, o directamente 1, 2, 3, 4, A, nos damos cuenta que tienen la misma cantidad de unidades o de desplazamiento hacia la derecha. Y eso es sumamente interesante. A partir de esto tenemos varias propiedades. La que mostré es la primera. No hay distinción entre los valores absolutos. El valor absoluto de x es igual al valor absoluto de menos x. Esto pues es bajo la definición que planteamos. La distancia que hay del origen hasta x es la misma distancia que hay desde el origen hasta menos x. Lo cual es lógico si lo ponemos a pensar. Entonces aquí tenemos una propiedad. La siguiente propiedad es la siguiente. Pensemos. Si yo digo que el valor absoluto de x es igual a 0, ¿puedo hallar el valor de x? Pues sí, de hecho sí puedo hallarlo. Pensemos, si la distancia que hay desde el origen hasta x es igual a 0, significa entonces que x es 0. Pensémoslo, solo hay que analizarlo. La distancia que hay desde 0 hasta x es nula, es 0, es decir que x está en el origen, es el origen. De igual manera lo hacemos con menos x. En este caso, básicamente podemos plantear que el valor absoluto de x es igual a más menos x, es decir, puede ser x como puede ser menos x. Es decir, que si yo, por ejemplo, te planteo el valor absoluto de 3, ¿es igual a qué? Bueno, es igual a 3, como distancia, como longitud, pero si yo quiero saber exactamente también puede ser la forma negativa, no sé si me debe entender. El punto es que si nos pusiéramos a medir la distancia que hay desde x, o desde 0 hasta x, si esto es 0, significa que x está en 0, y 0 y menos 0 es lo mismo, es decir, menos 0 y 0 son exactamente lo mismo. Por lo tanto, llegamos a la propiedad de que si el valor absoluto de un número es igual a 0, podemos decir que el número en sí mismo es 0. Esta es una propiedad interesante. Vamos a juntarla con esta. Bien. Seguimos entonces. Otra propiedad que podemos pensar es en la siguiente. Tengo el producto x por y es de hecho igual a x por el valor absoluto de y. Esto es algo fuerte de pensar, tal vez no es muy intuitivo, pero pensemos. Esto lo podemos ver como un número, ¿cierto? Un número en sí mismo, es decir, tengo mi origen aquí y lo extiendo hasta la derecha. ¿Esta es la distancia de qué? Esta es la distancia de x y y, ¿ok? Esta es la distancia del producto. Todo esto me da 3, 14, pi, 3,8, lo que sea que dé. Tiene una distancia positiva o negativa, no lo sabemos. Pero yo sé que su valor absoluto sí que es positivo. Pero, ¿qué pasa si yo primero, digamos que por acá está
Bueno, si yo primero multiplico el valor absoluto de x, me da esta longitud de acá. Y si yo le multiplico el valor absoluto de y, este valor de acá crece hasta este punto. Es decir, es lo mismo. Es lo mismo ¿por qué? Porque la distancia que hay desde el punto de origen hasta xy, que podría ser esta, como también podría ser la que está en la otra dirección, es lo mismo que yo primero multiplique la distancia hasta x hasta la distancia hasta y. Porque si x y y me da negativo, es decir, vamos a verlo por signo, el valor absoluto de más menos es positivo. El valor absoluto de más de algo positivo es positivo. El valor absoluto de menos es igual a algo positivo. Es decir, cualquiera de estos casos, cualquiera de estos productos me regresa algo positivo. Entonces, que yo multiplique primero x y luego multiplique el valor absoluto de y, sea en este positivo, sea este negativo, esto siempre va a dar positivo, esto siempre va a dar positivo, y por lo tanto siempre va a tener algo positivo. Y es por este muy complicado y enrevesado juego de signos que pues se obtiene que el valor absoluto es de esta forma. Esto en general es un análisis, hay que analizarlo y darnos cuenta de ello. Es decir, pensemos, un ejemplo. El valor absoluto de 3 por menos 2 es de hecho igual al valor absoluto de 3 por el valor absoluto de 2. Pensemos, 3 por menos 2 es menos 6. Y el valor absoluto de 3 es 3. Y el valor absoluto de menos 2, pues es 2. Entonces, el valor absoluto de menos 6 es 6. Este es 3 por el valor absoluto de menos 2 es 2, que es 6 también. Entonces se cumple. Y se cumple en general para cualquier número. De igual manera, bueno, y esa es la propiedad en sí misma. Vamos a anexarla con la otra. Con las otras. Ok. De igual manera ocurre con lo siguiente. El valor absoluto de x entre y es igual al valor absoluto de x entre el valor absoluto de y. Y aquí tampoco hay nada de artilugio, de igual manera que ocurre con el producto, está exactamente el mismo juego de signos aquí. Por eso no voy a detallar mucho. Y subimos hasta acá. Bien. Es exactamente el mismo juego. Bien. Continuamos entonces con otra propiedad, un poco menos trivial o un poco más enrevesada incluso. Bueno, digamos que tenemos lo siguiente. Tengo x a la n, ¿okay? Y le voy a pasar la raíz enésima. Resulta que acontece que si n es par, esto va a ser igual al valor absoluto de x. ¿Por qué? Primero vamos a pensarlo en caso pequeño. Digamos que tengo x cuadrado, es la raíz. Tú podrías pensar que esto se cancela y esto es igual a x. Y no, esto no es necesariamente cierto. Porque mira lo que vamos a hacer. Recuerda que si yo tengo un número elevado al cuadrado, este siempre va a ser positivo. Siempre, siempre, siempre. Si yo a menos 3 lo elevo al cuadrado, me regresa, ¿qué? 9. Y 9 es positivo. Lo mismo pasa con todos los números negativos. Por lo tanto, si yo tengo menos 3 al cuadrado, y yo paso la raíz cuadrada de ambos miembros, esto no me va a dar menos 3. Esto de hecho me va a dar 3. Porque por definición, la raíz de un número es positiva. Así que yo no puedo cancelar, rompo esto, esto me da menos 3. No, no puedes cancelar, tienes que tener cuidado. Si tú vas a cancelar este con este término, tienes que decir que esto es esto, tienes que decir que x es mayor o igual a 0. Y si te aseguras y sabes que x es mayor o igual a 0, entonces no hay ningún problema. Pero si no lo sabes, a priori no puedes decir eso. De hecho, por eso es que se habla de más menos la raíz de x al cuadrado. Porque esto me da dos valores. Esto me da x y esto también me da menos x. Porque resulta que ¿qué es la raíz? Es un número tal que multiplicado consigo mismo me regresa el argumento. Entonces, este número, x, multiplicado consigo mismo me regresa x cuadrado, ¿cierto? Pero menos x multiplicado consigo mismo también me regresa x cuadrado. Es aquí donde existe el problema. Y por eso se habla de un más menos. Aunque lo que realmente considero correcto es lo siguiente.
la raíz cuadrada de x cuadrado, esto es igual al valor absoluto de x, que a su vez es más menos x. Es decir, hay dos respuestas. Valor absoluto de x no es lo mismo que expresar como tal x, ¿ok? No representa eso. Pero esto lo que hace referencia es que puede ser tanto el valor positivo como puede ser el valor negativo, porque al final el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de menos x. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y lo mismo pasa con absolutamente cualquier raíz par. Solo pensemos en ello. La raíz cuarta, por ejemplo, de x a la 4, le pasa lo mismo. Pero ¿por qué especifiqué números pares? Bueno, porque si lo hago con un número al cubo no hay ningún problema. Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 27 es de hecho menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3 por menos 3 por menos 3, bueno, así. Esto que me da menos por menos más por menos menos. 3 por 3 por 3, 27. Y esto en efecto me regresa acá. Y no existe otro número, no hay otra raíz, o no hay, sí, no hay una segunda raíz que satisface esto. No hay otro número, no hay un número distinto de menos 3 que dé menos 27 también. No lo hay. O que sea el mismo número, un número que multiplicado consigo mismo 3 veces, pues es eso. Y eso ocurre por los signos, porque cuando un número está elevado a la par, es porque el negativo se va, por ejemplo, menos 3 por menos 3. Esto se puede ver como menos 1 por menos 1 por 3. Esto y esto se van, o esto se hace 1 positivo, y por lo tanto esto no se distingue de 3 por 3. Entonces es como una coincidencia, los valores pares o potencias pares coinciden con sus negativos por la regla de los signos. Mientras que, pues, las potencias impares, a la 3, a la 5, a la 7, a la 9, a la 11 y así, siempre van a tener una única raíz. Por eso el problema ocurre cuando es n es par. Entonces para n par ocurre esto de aquí y hay que estar muy, muy, muy atentos con ellos. Y bueno, pasamos a otra propiedad interesante que hay que echarle coco también. Que es, si tengo el valor absoluto de y y le resto de x, esto de aquí, el resultado de esto siempre va a ser menor o igual que el valor absoluto de y más el valor absoluto de x, de menos x. Y esto pues tiene sentido. Es decir, esto lo voy a dejar tal como está. Y menos x. Menor o igual que y más el valor absoluto de menos x, que es el valor absoluto de x. Entonces vamos a ver los signos. Aquí tengo y menos un número, que aunque esto me vaya a dar positivo, esto me da un número menor que esto. Es decir, claramente y menos x va a ser siempre menor o igual, a menos que x sea 0, que y en general. O que y menos 0, por ejemplo. Siempre va a ser menor. Por lo tanto, le pasa lo mismo acá. El valor absoluto de estos términos va a ser igual. Porque sin importar el signo de x, esto siempre de acá va a ser mayor. E incluso si x es un número negativo, también va a ser mayor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, va a ser, en ese caso va a ser igual. Pensemos en casos particulares. Por ejemplo, tengo que 3 más 2, es decir, que x es igual a 2, sería menor o igual que y es 3 más el valor absoluto de menos 2. Y esto es el valor absoluto de 5 es menor o igual que el valor absoluto de 3, que es 3. El valor absoluto de menos 2 es 2. Y esto es menos 5. Y esto siempre le va a pasar, sobre todo con números negativos. Porque si yo planteo que x es un número negativo, esto me va a dar de la siguiente forma. Esto me va a dar, voy a decir que x es igual a menos c, donde c es un número positivo. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda y menos menos más c, esto me queda más c, es menor o igual que el valor absoluto de y más el valor absoluto de c. Y esto es totalmente cierto. La suma de estos dos es igual a la suma de estos dos. Porque claro, pensemos en lo siguiente. Yo sé que c es un número positivo. Yo lo sé. Entonces la distancia que hay hasta y, todo esto es y,
le voy a sumar la distancia con C. C. Y todo esto sería la longitud y más c, y su valor absoluto pues sería toda esta distancia. Ahora, si yo sumo el valor absoluto de y, que es de acá hasta acá, y luego le sumo el valor absoluto de c, que es de acá hasta acá, nuevamente coincide con y más c. Y por lo tanto, siempre va a ser igual. Siempre que x sea negativo, siempre que x va a ser negativo, la igualdad se va a cumplir. Pero si x es un número positivo o cero, cuando es cero, cuando x es cero, pues esto es igual. Entonces resultan ser iguales, coincidentes. Pero cuando x es positivo, resulta ser menor. Entonces esto siempre se cumple. Esta desigualdad siempre se cumple. Vamos oh, espera, me equivoqué. Me equivoqué de botón. Ahora sí. Esto lo voy a mover y me voy a poner acá arriba. Y bueno, ahora vamos a tratar de ver cómo se resuelven las ecuaciones con valor absoluto. Si por ejemplo planteo lo siguiente, tengo una ecuación x más y, el valor absoluto de x y igual a z. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Esto quiere decir que x más y es igual a z, o que x más y es igual a menos z. Es decir, es el opuesto. Y esto, claro, es lo que estábamos hablando sobre la distancia que hay hasta z, puede ser positiva como podría ser negativa. Entonces habría que evaluar ambos casos. Y siempre vamos a obtener dos respuestas. Por ejemplo, x más 2, el valor absoluto de x más 2 es igual a 8. Recordemos que siempre es un número positivo. Entonces queremos hallar el valor absoluto de x. Queremos hallar el valor de x. Entonces tenemos que x sería igual, o bueno, x más 2 sería igual a 8. Que despejando me queda x igual a menos 6. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé nada, x igual a 6, what the fuck. Ajá, paseo restando 2 o resto 2 ambos miembros, x igual a 6. O puede pasar que x más 2 sea igual a menos 8. Sumo o resto 2 de ambos miembros y x sería igual a menos 10. Y tengo dos valores para x. Y así hemos resuelto una ecuación. Se complica más con productos, etcétera, pero en general así se resuelven estas ecuaciones. Y con esto terminamos esta vez.